Shalom Hashem, que la paz de Cristo sea con ustedes, amados hermanos. La gran mayoría de las iglesias no tienen ni la mínima idea de lo que es la apostasía. Por eso es que estamos en apostasía, porque desconocemos y ignoramos lo que es la apostasía y sus efectos. Pablo enseña que la apostasía está relacionada con el evangelio falso, con una doctrina de evangelio falso en estos tiempos que estamos viviendo hoy en día. Así que más adelante vamos a ir a abundar sobre esto. Mientras tanto, vamos a comenzar a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, para comenzar a dar lectura. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, Pablo dice: porque ya está aquí en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién detiene el misterio de la iniquidad? ¿Quién lo detiene? La apostasía busca la forma de manifestarse, trayendo doctrina de error, trayendo un evangelio falso. Pero Pablo nos revela aquí que hay alguien que está deteniendo esa apostasía. En breves momentos vamos a explicar quién detiene la apostasía o quién detiene el misterio de la iniquidad. En breves momentos estaré explicándolo. Aquí mismito en el versículo 7 continuamos diciendo: hasta que en su vez sea quitado del medio. ¿Quién va a ser quitado del medio? Pablo revela que hay alguien que va a ser quitado del medio. En la traducción que está hablando Reina Valera 1960, que es una malísima traducción, aquí aparece la palabra quitado. Sin embargo, en las escrituras originales del griego aparece la palabra desaparecido. Desaparecido. Pues entonces, si lo hablamos en la versión escritural al griego, dice que va a ser desaparecido, mas no quitado. Quiere decir que Pablo nos está enseñando aquí hasta que en su vez sea quitado del medio. En las escrituras originales dice a la vez que sea desaparecido. Alguien va a desaparecer. Y para que ustedes tengan más o menos una idea como un la por encima, yo les voy a dar un la por encima, más o menos, antes de yo comenzar el mensaje. Alguien va a desaparecer y va a subir a las nubes. ¿Quién va a ser? Vamos a hablar ya eso en brevemente. Vamos a leer entonces el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vayan conmigo a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y bienvenidos son ustedes al mensaje de hoy. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Soli Deus, la gloria sea dada siempre para el Señor Jesucristo. Pablo el apóstol aquí les habla a las congregaciones de las iglesias de Tesalónica y está enfatizando lo que Dios le reveló a él, que es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento es un misterio que Dios le reveló a las iglesias a través del apóstol Pablo. ¿Qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento revela, ¿verdad?, cuando ya Dios termine y culmine el plan de salvación que Dios ha trazado para nosotros los gentiles, la iglesia que somos su cuerpo. El arrebatamiento revela el plan de Dios que ha trazado para nosotros en cuanto a la salvación. Una vez la apostasía llegue a su nivel máximo de cumplimiento, en cualquier momento Pablo nos enseña, como se lo estaba enseñando aquí a las congregaciones de Tesalónica, diciendo que una vez
cuando llegue el tiempo final de la apostasía, seremos arrebatados, que significa subir hacia arriba con fuerza. Arrebatar es subir hacia arriba con fuerza a la presencia de Dios, como Pablo dice, a las nubes. Entonces, está refiriéndose Pablo a las iglesias. Ahora, algo bien importante que ustedes tienen que saber, y es que en el mismo capítulo 2, versículo 2 también, Pablo enseña y dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ese modo de pensar es lo que Pablo les había enseñado a las congregaciones de las iglesias de Tesalónica. ¿Por qué razón? Bien, ni os contumbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo enfatizaba el mensaje de la revelación del arrebatamiento para la iglesia. Ahora, ¿por qué Pablo en el versículo 2 da énfasis diciendo que no os dejéis mover ni o persuadir, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta? Ok, les voy a decir. Pablo sabía y tenía conocimiento que el misterio de la revelación, del arrebatamiento, es un misterio. El arrebatamiento es un misterio que Dios se lo revela a Pablo para nosotros la iglesia, indicando que el tiempo de nosotros de ser salvados por Cristo ya ha terminado, va a concluir con la apostasía. Cuando llegue el nivel máximo de la apostasía, que solamente Dios determina cuándo llegará el nivel máximo de la apostasía, llegará un momento que la iglesia terminará ya el plan que Dios tuvo para salvación de nosotros y subiremos a las nubes con Cristo a estar permanente con Él para siempre. Pablo recibió esa enseñanza acerca del misterio de la revelación del arrebatamiento. Ahora, sin embargo, Pablo en el versículo 2 está hablando ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Cuando Pablo habla ni por espíritu, Pablo no está refiriéndose a los espíritus de demonios. Pablo está señalando al espíritu del hombre. Al espíritu del hombre, donde el espíritu del hombre imparte doctrina. El espíritu del hombre imparte enseñanza. De la misma manera, como la Biblia dice, discernamos los espíritus, discernir los espíritus. ¿Ve? De esa misma manera como la Biblia dice que discernamos los espíritus, cuando la Biblia dice discernamos los espíritus, no se está refiriendo a los demonios, se está refiriendo al espíritu del hombre, donde ahí en el espíritu del hombre se guarda información en cuanto a asuntos doctrinales. Cuando la Biblia dice discernamos los espíritus, ¿verdad? Se está refiriendo que discernamos qué doctrina, qué enseñanza, qué revelación está hablando esa persona. Si es la sana doctrina, si es conforme al evangelio o es conforme a otro evangelio. Por eso Pablo enfatiza aquí ni por espíritu. Cuando Pablo dice aquí ni por palabra y cuando dice ni por carta, ¿verdad? Pablo está enfatizando a los apóstoles anteriores a él, a los 11 apóstoles que Jesús estuvo con los apóstoles, ¿verdad? Como por ejemplo a Pedro, a Juan, a Santiago. ¿Por qué? Porque Pedro, Juan y Santiago no se les reveló el mensaje y la revelación del arrebatamiento. Los apóstoles de Cristo, como Pedro, como Juan, como Santiago, no se le dio por revelación que hay un arrebatamiento. Los judíos están esperando a su Mesías después del arrebatamiento de nosotros como iglesia, que viene siendo de la gran tribulación en adelante. Repito, para el pueblo judío en Israel,
No existe arrebatamiento. Dios nunca le reveló un arrebatamiento. El arrebatamiento es un misterio que Dios se lo reveló únicamente al apóstol Pablo para las iglesias, que indica el tiempo donde ya Dios termina el plan de salvación con nosotros los gentiles, que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, para una vez llegue el nivel máximo de la apostasía, en cualquier momento seremos arrebatados con fuerza a las nubes, a la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, Pablo enfatiza estas palabras como ni por carta y diciendo como si fuera nuestra. Cuando Pablo dice carta como si fuera nuestra, como si Pablo la hubiese escrito para nosotros, Pablo lo que le estaba diciendo a las congregaciones de Tesalónica en cuanto al mensaje del arrebatamiento y del día de Cristo, está enseñando a la iglesia que tengan cuidado, que no haya cartas, porque los apóstoles de Cristo nunca tuvieron esa revelación del arrebatamiento. Y muchos de los apóstoles de Cristo, como Pedro, Juan, Santiago, contradecían el mensaje del arrebatamiento. Contradecían el mensaje que recibió Pablo de Jesucristo. Por eso Pablo les informaba a las iglesias de Tesalónica, enseñándoles, tengan cuidado con otras cartas, con otro mensaje, en la cual contradicen totalmente el misterio del arrebatamiento. Eso es lo que Pablo les estaba enseñando. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Bien, yo espero que entiendan poco a poco. No se preocupe, que van a entender poco a poco el mensaje. Yo espero que en el nombre de Jesús vayan abriendo su entendimiento y vayan abriendo su espíritu a la verdad del Evangelio. Amén. Continuamos. En el versículo 3 en adelante, Pablo dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, ahora vamos a hablar de esto. El hombre de pecado es una referencia al anticristo en el tiempo de la gran tribulación de los 7 años. ¿Ve? Pero a la misma vez Pablo está hablando hombre de pecado, haciendo referencia a un hombre humano que va a ser engañado a través de Satanás. Va a ser engañado a través de Satanás. Vamos a buscar un momentito Primera de Timoteo 4.1. Vayan conmigo a la Biblia, busquen su Biblia. En Primera de Timoteo 4.1 dice el apóstol Pablo: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahora presten atención a lo que yo voy a hablar en Timoteo, 1 Timoteo 4.1, que lo acabé de leer. Dice Pablo: el Espíritu mismo dice que en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de error. Pablo está separando espíritu de engañadores, que se está refiriendo a hombre, el espíritu del hombre, que imparte doctrina falsa, siendo engañado por el mismo Satanás, el anticristo. Segundo, Pablo hace una separación entre el espíritu engañadores y separándolo diciendo aquí, con doctrina de demonio, haciendo referencia a Satanás, que engaña al mundo entero con doctrinas que no son del Evangelio. La apostasía tiene que ver con el Evangelio, no son con acciones, actitudes y con comportamientos raros y extraños que la iglesia tiene. La apostasía tiene que ver con con el Evangelio que va a ser torcido. Ahora, vamos a ir un momentito, antes de yo terminar con Primera de Timoteo, vamos a ir un momentito a la palabra apostasía.
Presta atención. La palabra apostasía en el griego, apostasis en el griego, de la palabra apo. La palabra apo significa sacar fuera. Sacar fuera. Repito, la palabra apo significa sacar fuera. Ahora, ¿sacar fuera qué? Pues sacar fuera la verdad del Evangelio, la verdad de la sana doctrina, la verdad de cómo tú fuiste salvado, la verdad de cómo tú fuiste perdonado, la verdad que tú estás en Cristo y estás seguro en Cristo, la verdad que tú estás seguro de tu salvación. Eso es lo que significa la palabra apo, de la misma palabra apostasía en el vocabulario del griego original. Ahora, de la misma palabra apostasía, de apo, está la otra palabra que le sigue de estasis. Stasis, con S. Stasis, que significa colocar, poner y añadir. Repito, significa, número 1, colocar, número 2, poner y número 3, añadir. Pues entonces, si lo unimos todos juntos, la apostasía tiene que ver con sacar fuera la sana doctrina del Evangelio y segundo, poner y colocar y añadir otro Evangelio. ¿Ve? Vamos a ir a un ejemplo en Gálatas. Vaya buscando el libro de Gálatas un momentito, ¿ok? En el libro de Gálatas, capítulo 1, busque su Biblia. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Pablo dice: estoy maravillado de quien tan pronto os haya dejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La apostasía no tiene nada que ver con actitudes, acciones o con comportamientos extraños en las iglesias. Más que eso, la apostasía tiene que ver más cuando alguien saca la verdad del evangelio. Alguien saca afuera el origen de la sana doctrina. Pablo les estaba amonestando a las iglesias de Gálatas porque las iglesias de Gálatas, como un ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1 en adelante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 1 en adelante, Pablo les estaba diciendo a los gentiles: ¿por qué ustedes se salieron de la sana doctrina? ¿Quién os fascinó? Y observamos claramente que en el libro de los Hechos 15, 1 en adelante, los judíos intervinieron con el ministerio de Pablo y los gentiles que eran salvos por la fe en la gracia de Cristo, diciéndole que ellos no pueden ser salvos a menos que practiquen obras, a menos que se circunciden, a menos que ellos sigan la doctrina de la ley de Moisés. ¿Ve? Por eso Pablo corrige a esta iglesia y le dice a ellos: ustedes están siguiendo otro evangelio. Entonces, cuando Pablo habla de otro evangelio, está señalando que ese otro evangelio es cualquier evangelio que no sea el que Dios le revele a Pablo para los gentiles, que somos nosotros la iglesia. De tal manera que Pablo recibe la revelación del evangelio dada por Cristo para nosotros, para que nosotros entendamos que el evangelio es la salvación para nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, los gentiles, y nosotros recibimos el evangelio por fe en la sangre de Cristo. No es fe en la ley, ni en el Torá, ni en el Taná. Es fe en la sangre de Cristo sin añadir ninguna obra. Pero Pablo les corrige a estas iglesias de Gálatas diciendo: ustedes están siguiendo otro evangelio que es el evangelio que Dios a mí me reveló. Otro evangelio que no es el evangelio que Dios le reveló a Pablo. Y Pablo hace una diferencia entre lo que es el evangelio verdadero y un evangelio que no es el verdadero. Y Pablo le llama apostasía.
Cuando hay congregaciones que están sumergidos y agajados de la ley. Cuando hay congregaciones, iglesias que están agajados en cuanto a la doctrina de la salvación que se pierde. Cuando muchas iglesias dicen que la salvación se pierde y hay que hacer obra, eso es apostasía. Eso Pablo le llama apostasía. Como los judíos le dijeron a los gentiles que para ser salvo había que circuncidarse, había que hacer obras y había que guardar los mandamientos de la ley de Moisés. Eso es apostasía. Ahora, vamos a volver nuevamente. Pablo entonces en el versículo 3 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diciendo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado viene siendo el anticristo, engañando a los hombres, porque Pablo está mencionando hombre. El hombre de pecado es el mismo anticristo, Satanás, que engaña a los hombres con doctrina de error, con otro evangelio diferente a la del evangelio que recibió Pablo para las iglesias. Vamos a continuar a leer 1 de Timoteo 4.1. Sigan conmigo. 1 de Timoteo 4.1. Dice Pablo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y segundo a doctrina de demonios. Espíritu de engañadores se refiere al espíritu del hombre que engaña con otra falacia, que dice que somos salvos por la Eucaristía, por la misa, por el purgatorio, que somos perdonados por esto, por aquello. Entonces eso Pablo le llama doctrina de demonio o apostasía, que es otro evangelio. Por lo tanto, la palabra apostasía en su versión original griega es apo, que significa sacar fuera, y la otra palabra stasis significa colocar, segundo, poner y tercero, añadir. Pues entonces la apostasía se define cuando alguien saca la verdad del evangelio y coloca, pone y añade otra cosa que no es el evangelio. Eso es lo que Pablo enseña acerca de la apostasía, que se relaciona solamente y únicamente a la sana doctrina, cuando se quita la verdad del evangelio. Cuando alguien dice que se pierde la salvación, eso es falsa doctrina. Eso es apostasía. Eso es apostasía, pura apostasía. Ahora, Pablo, aquí mismito en 1 de Timoteo 4, versículo 1, está diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. La palabra fe del griego es pistis. Pistis en el griego, que significa firmeza, convicción en Dios. Firmeza y convicción en Dios, en las cosas espirituales. Y hace referencia a la sana doctrina. Es una firmeza, una seguridad que tenemos que estar seguros y firmes en la realidad. No salirnos de la sana doctrina. No poner ni añadir a la sana doctrina, porque ya Pablo dice en Colosenses 2:10 que tú estás completo en Cristo. La verdad del evangelio está completo en ti, que es el evangelio en nosotros. ¿Vamos entendiendo? Bien. Cuando Pablo hace mención en 1 de Timoteo 4:1 diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostarán de la fe, esa palabra fe del griego pistis lo vamos a encontrar en Romanos 3, 25 al 26. Busca su Biblia. Busque su Biblia. Y vamos a ir a Romanos 3, 25, 26 también. Dice Pablo:
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces Pablo dice que el evangelio que salva, ¿ve? En la cual la apostasía en los hombres que quieren sacar, quieren quitar lo que es la esencia del evangelio. Es la manera como tú fuiste salvo. Y Pablo dice aquí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El evangelio para salvación que Dios le revela a Pablo, en la cual la apostasía contradice, tuerce y quiere añadir algo más o sacar o añadir, dice que es esta fe que Pablo habla aquí, es fe en la sangre. Quiero decir que Pablo está diciendo aquí, en 1 Timoteo 4:1, muchos apostatarán de la fe. Entonces, ¿en qué sentido Pablo enfoca la palabra fe? La palabra griega pistis, fe. Fe en la sangre de Cristo y no fe en las obras que el hombre puede hacer. Porque el otro evangelio, cualquier otro evangelio es obra. Fe poniendo en las obras. Yo no sé si tú te acuerdas del joven rico. ¿Te acuerdas del joven rico cuando Jesús le dijo, el joven rico le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, mira, ahí tienen la ley y los mandamientos, haz obra, haz esto y esto y te salvarás. Pues entonces está la fe en las obras para ser perfeccionado en las obras, en la cual Pablo dice en Gálatas que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado y será salvo. ¿Ve? Entonces Pablo dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. Amén. Vamos a pasar un momentito también a Romanos 5, 1 al 2. Busque su Biblia. Romanos 5, 1 al 2, Pablo dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien también tenemos entrada por esta fe a esta gracia. Cuando Pablo nos estaba hablando en 1 de Timoteo 4:1, que dice, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Apostatar contra la fe es contradecir y poner otro evangelio en la cual ya Pablo, por revelación de Cristo, le imparte a la iglesia de cómo nosotros, la iglesia, ya somos salvos. Y Pablo está diciendo, al tú creer en la fe, en la sangre de Cristo, sin añadir ninguna obra, Pablo dice, Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta fe. Tenemos entrada a la salvación. ¿Ve? Tenemos entrada a la salvación. En Gálatas 3:23, vamos a pasar a Gálatas capítulo 3. Busca su Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 23, dice Pablo. Gálatas 3, versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces Pablo está enseñando, antes que viniera lo verdadero, la fe que Pablo habla en 1 de Timoteo 4:1, que apostatará de la fe, es la fe que nos lleva a la salvación. Pero la apostasía se encarga de quitar esa fe y añadir obras y añadir cualquier otra forma y manera de que cómo tú puedes llegar a la salvación. Así sea
por la Eucaristía, así sea por el purgatorio, así sea por las obras que tú hagas. El mensaje de la apostasía cambia el evangelio de la fe, de la salvación. Cambia la verdad de cómo tú eres salvo. Y Pablo nos enseña que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es salvo. Fe en la sangre de Cristo sin añadir ninguna obra adicional. Si se añade algo más, entonces es apostasía. La iglesia que diga que la salvación se pierde, pues entonces eso es caer en apostasía. Porque a la vez que tú creas en la sangre de Cristo y seas sellado en Cristo, eres justificado. Y a la vez que eres sellado y justificado, tienes la salvación segura. Todo lo que se contradice diciendo que la salvación se pierde es doctrina de demonios y es apostasía. ¿Está claro? Bien. Vamos a pasar entonces a Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a volver de nuevo a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4 en adelante, ¿ok? Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4 en adelante. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía. Cuando la apostasía llegue a su nivel máximo, que solamente Dios sabe, cuando la apostasía llegue a su nivel máximo, en cualquier momento llega el arrebatamiento de la iglesia. Que yo al principio del mensaje les estaba enseñando lo que es el arrebatamiento y el propósito en la cual vamos a ser arrebatados. Versículo 4. En la cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, os es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo escribía os decía esto? Y ahora ustedes sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Ahora, escuchen bien, ¿qué es lo que lo detiene? O mejor dicho, ¿quién es lo que lo detiene? Lo que lo detiene es el verdadero evangelio de la seguridad y la salvación, de cómo usted fue salvo. Fe en la sangre de Cristo. Cuando la iglesia predica el verdadero evangelio de cómo usted fue salvo, fe en la sangre de Cristo, sin añadir ninguna obra, que usted es salvo por la sangre de Cristo, por la fe, sin añadir ninguna obra adicional, entonces lo que detiene la apostasía, lo que detiene el misterio de la iniquidad viene siendo la iglesia, el cuerpo de Cristo. Eso mismo. Eso es. ¿Quién lo detiene? El verdadero evangelio detiene la apostasía, lo detiene, le pone un freno. Ahí mismito, en el versículo 7. Hasta que en su vez sea quitado del medio. ¿Quién va a ser quitado del medio? Cuando llegue el máximo nivel de la apostasía, para entonces entrar al arrebatamiento en las nubes con Cristo, ¿quién va a ser quitado? En la versión original al griego no dice quitado, dice desaparecido. ¿Quién va a ser desaparecido? Cuando la apostasía llegue a su auge máximo, ¿quién va a ser desaparecido o quitado? La iglesia. Cuando Pablo les estaba hablando a las iglesias de Tesalónica, diciendo cuando llegue el nivel máximo de la apostasía, va a haber un arrebatamiento de la iglesia, que significa el tiempo y la conclusión de Dios terminar con el cuerpo de Cristo en cuanto a la salvación. Y Pablo nos está diciendo, se ha quitado en medio.
¿Quién va a ser quitado del medio de la apostasía? ¿Quién y por qué? Escuchen, ¿quién? Número uno, ¿quién? Y número dos, ¿por qué? Repito, ¿quién? Y número dos, ¿por qué? ¿Quién va a ser quitado en medio de la apostasía? La iglesia. ¿Y por qué? Para entonces ser librado del juicio, para ser librado de la gran tribulación. Porque cuando la iglesia suba a las nubes, a la presencia de Dios, viene un periodo de tiempo distinto para entonces Dios llegarse a Israel en el tiempo del anticristo, en la gran tribulación en adelante. Pues entonces Pablo está diciendo que ¿quién va a ser quitado? ¿Quién va a ser quitado? La iglesia. Va a ser subido. La palabra quitado en el original griego significa desaparecido. ¿Quién va a desaparecer? La iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, no tendrá parte ni función ninguna de la gran tribulación en adelante. Repito, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no tendrá función y participación ninguna de la gran tribulación en adelante. No. Ya se terminó el tiempo de la iglesia. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien Satanás matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo será el anticristo, que en los 7 años, a mitad de los 7 años, entonces lo que va a ocurrir ahí es que va a venir la venida de Jesucristo, el Cordero. O sea, hay una venida que no es Cristo para los gentiles en el arrebatamiento. Hay una venida que es la venida de Cristo llamado el Cordero para destruir el anticristo después, en el medio de los 7 años, a mitad de los 7 años en adelante, que es el Almagedón, en el tiempo del Almagedón. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los que se pierden no son la iglesia. La pregunta es que si alguien de la iglesia puede perderse y estar en la gran tribulación. Negativo. La iglesia que es sellada en Cristo, elegida y escogida en Cristo, no puede perderse. Lo que se pierden son aquellos que juegan a la iglesia, que se hacen pasar por iglesia, pero nunca conocieron el evangelio, nunca lo aceptaron, nunca fueron salvos. Esos son los que se pierden. ¿Ok? Pero la iglesia verdadera, que es sellada y elegida, no puede apostatar y tampoco puede perderse. Dios viene a buscar sus elegidos, sus escogidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. El amor de la verdad significa a los que nunca conocieron el evangelio genuino. Eso es lo que se van a perder. Si lo han rechazado, como lo rechazaron, se pierden seguramente. Versículo 11. Por esto Dios envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Dios envía un poder engañoso a esa gente que siguieron la falacia de esas mentiras, la falacia de la Eucaristía, la falacia del purgatorio, la falacia de la misa. Todas esas mentiras, Dios manda un espíritu de mentira a través de los demonios para que ellos continúen perdiéndose, porque ellos nunca tomaron en cuenta a Dios con la verdad del evangelio. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Versículo 13.
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido. Versículo 13 dice Pablo, nosotros le está hablando al cuerpo de la iglesia y le está diciendo que debemos dar gracias a Dios, y Pablo enfatiza diciendo, Dios os haya escogido. Cuando Pablo enfatiza de que Dios os haya escogido, está diciendo que nuestra salvación no es por nuestros méritos humanos, no es por nuestras obras, sino una elección. Una elección. Dios nos escogió. Dios te escogió a ti, mas tú no escogiste a Dios. ¿Ves? Dios te escogió a ti, mas tú no fuiste el que escogió a Dios. Y Pablo dice, tenemos que ser agradecidos de que Dios nos haya escogido desde el principio de la fundación del mundo. Pablo dice, desde el principio para salvación. ¿Cuál es ese principio? Pues Pablo lo dice aquí en Efesios, capítulo 1, versículo 3. Aquí lo dice, desde el principio. Efesios 1, 3 al 6. Desde el principio de la fundación del mundo. Antes de tu nacer, ya Dios te escogió, te predestinó, te separó para tú ser salvo. Y te justificó para no perder la salvación. Ese es el mensaje que Pablo da a las iglesias. Apostasía es todo lo que Dios le revela a Pablo se contradice. Todo lo que contradice la verdad del evangelio que Dios le revela a Pablo para las iglesias es apostasía. Entonces Pablo continúa diciendo, nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe y la verdad, la cual os llamó mediante nuestro evangelio. Dice Pablo, versículo 14, dice que Dios te llamó para salvación desde antes de la fundación del mundo y lo hizo únicamente por evangelio, no por tus obras, no es por la Eucaristía, no es por la misa, no es por nada que tú puedas hacer, solamente la sangre de Cristo en la fe, sin añadir ninguna obra adicional. Y dice Pablo, el evangelio. Por eso es que Pablo está enfatizando en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Cuando Pablo dice, no os dejen mover, no se dejen convencer ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Cuando Pablo dice, tengan cuidado por las cartas que tú lees. Ten cuidado con el viejo pacto. Ten cuidado con otro evangelio. Porque otro evangelio va a contradecir la sana doctrina. Va a contradecir la verdad de cómo tú eres salvo. En la cual os llamó mediante el evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, estar firme y retener la doctrina que habéis aprendido. Pablo dice, estén firmes y aprenda la doctrina que Él te está hablando por revelación de Dios, porque es la doctrina que te va a llevar a la salvación. Dios te bendiga. Dios te me guarde. Que la paz de Cristo sea siempre con ustedes. ¿Ok? Lo veremos en la semana que viene. Shalom Haverim. Shalom Haverim.